Ahí sí. Entonces, bueno, comentarles, ¿cierto? Que lo último que habíamos visto, ya habíamos terminado esta unidad de la célula, ¿cierto? Habíamos visto transporte, vimos características de la, perdón, vimos características, ¿cierto? De la célula. Hoy se escucha bien fuerte, no sé si ustedes igual están con audífonos. Se escucha como mis tripos cuando hace hambre. Entonces, habíamos visto transporte, ¿cierto? Habíamos visto este proceso de la osmosis, ¿ya? Hay varios conceptos que ya hemos revisado. Hicimos, bueno, obviamente algunos hicieron en su casa, ¿cierto? Este experimento del apio, donde pusieron agua con colorante y vieron, ¿cierto? Este flujo de agua, ¿cierto? Más colorante, que viajaba a través de un sistema, no sé si se acuerdan cómo se llama ese sistema vascular de las plantitas, por el cual sube, ¿cierto?, el agua con minerales, llamado savia bruta. No sé si se acuerdan cómo se llamaban esos conductos vasculares por los cuales sube la savia bruta. Recuerden que estaba el siglema y el floema. ¿Recuerdan cuáles eran? Acá está, ¿cierto? A eso le llamamos... ¿Nadie se acuerda? Señor madrugador Juan Andrés Vicencio. ¿Te recuerda cómo se llamaba, cierto, este siglema? Lo dije. Ya. Acá, cierto, el sistema por el cual subía la savia bruta, cierto, como la profesora, ¿ya? La savia bruta subía, cierto, a través de este sistema vascular llamado siglema, ¿ya? Y veíamos que la savia elaborada, que era este azúcares, ¿cierto? Estas azúcares que se forman, ¿cierto? A través del proceso de la fotosíntesis. Recuerden que en el proceso de la fotosíntesis nosotros veíamos que a partir de moléculas inorgánicas se formaban moléculas orgánicas, ¿ya? Como eran las azúcares. Y esas azúcares, ¿cierto? Van a viajar a través de lo que vamos a llamar, ¿cierto? A ese azúcar savia elaborada, que es aquella que va a viajar a través del fluema, ¿ya? Puede ir en esa dirección o en sentido contrario, ¿cierto? En cambio acá decíamos que esta savia bruta sube, ¿cierto? Esta agua con los minerales sube a través de varios mecanismos, ¿cierto? Va a subir por la plantita y va a ir en una dirección. En cambio acá, ¿cierto? Nosotros decíamos que en el fluema este azúcar se puede desplazar hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? En este caso es unidireccional y acá, ¿cierto? Vamos a tener que puede viajar en ambas direcciones, que sea hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y que obviamente este azúcar, ¿cierto? En la parte de la plantita se va a almacenar, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, aquí era importante, ¿cierto? Que ustedes recordaran también que cuando nosotros estamos comiéndonos, por ejemplo, la fruta, ¿cierto? Cualquier fruta, en este caso una naranja, una manzana, ¿cierto? Una papa, estamos comiéndonos parte del almacenamiento energético de la planta, ¿ya? Que ella, ¿cierto? Con su sacrificio ha realizado a través de un proceso fotosintético, ¿ya? Entonces eso era más o menos lo que habíamos visto también algunas de las características de estas plantas, ¿cierto? Y una de estas características eran estos poritos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos poros? Por los cuales ocurría el intercambio gaseoso. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esos poritos, cierto? Que nosotros encontrábamos en la hoja, principalmente. ¿Cloroplastos? No, ¿cómo se llamaban esos poritos? ¿Estomas? Estomas, muy bien. Estomas, ¿ya?
Estomas eran esos poritos, ¿cierto? Constituidos por células oclusivas que se llaman, ¿ya? Esos poritos, entonces son los estomas, ¿ya? Por los cuales ocurre el intercambio gaseoso y también, ¿cierto? Ocurre la pérdida de agua. Y yo ahí les comentaba, ¿cierto? Que obviamente que los científicos han estado manipulando genéticamente las plantas para hacer que las plantas a futuro, ¿cierto?, tengan menos estomas y de esa manera tengan una menor pérdida de agua y así aprovechar mejor los recursos, poniéndose en un plano, ¿cierto?, de que vamos a estar en un momento de sequía, ¿ya? Entonces, eso es, por ejemplo, uno de las investigaciones actuales en morfofisiología vegetal, por ejemplo, ¿ya? Vamos a avanzar. Ya. Acá, por ejemplo, alguien me comentó de los cloroplastos, ¿ya? Quizás se confundió con la imagen, pero efectivamente acá tenemos cloroplastos, ¿ya? Y nosotros veíamos en algunas clases que, bueno, estos cloroplastos son sumamente importantes, ¿cierto? Porque sabemos que en ese organelo principalmente es donde se lleva a cabo, ¿cierto?, todo este proceso fotosintético, ¿ya? Hemos visto mucho contenido, chiquillos, lo sé, pero lo bueno es que también sé que hemos aprendido harto, ¿ya? Y obviamente, bueno, ahí vimos transporte, ya les había dicho, ¿cierto? Pero quiero recordar un poco, sí. Ya, acá. Recuerden que vimos este proceso de fotosíntesis. Acá está, ¿cierto? Y acá teníamos los cloroplastos. Vamos a agregar asistencia. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros encontrábamos estos cloroplastos, ¿cierto? Que de hecho tienen forma de platillo. ¿Ya? Ahí está. Entonces nosotros veíamos esta estructura membranosa de doble membrana, ¿ya? Llamada cloroplasto, donde se lleva a cabo, ¿cierto?, la fotosíntesis, ¿ya? Entonces nosotros aquí veíamos que existían dos procesos dentro de la fotosíntesis. Existe una fase dependiente de la luz, ¿ya?, que es la fase luminosa, que obviamente requiere de la luz, y una fase independiente de la luz, que no necesariamente se tenía que dar en la oscuridad, ¿ya?, pero que no depende de la luz. Y en esa parte ustedes, bueno, ya en primero medio van a ver que esa parte, ¿cierto?, independiente de la luz, se va a llamar fijación del carbono, fijación del dióxido de carbono, porque a partir del dióxido de carbono que ingresa a través de ese ciclo se va a generar azúcar, ¿ya? Se va a generar las azúcares. Y recuerden que nosotros cuando vemos este proceso de fotosíntesis, veíamos, ¿cierto?, que a partir de moléculas inorgánicas, como es el dióxido de carbono, agua, ¿ya?, más energía, se va a generar azúcares, que en ese caso representa una glucosa, más oxígeno. ¿Ya? Entonces, a partir de moléculas inorgánicas, como es el dióxido de carbono y el agua, más la energía, ¿cierto?, se va a generar azúcares, que es una molécula orgánica, ¿cierto?, más oxígeno. ¿Ok? Este proceso ustedes lo van a entender mejor, ¿cierto?, ya en primero medio, que ahí van a ahondar más en el tema, pero yo creo que ya están bien avanzados. Y de hecho, están tan avanzados que yo creo que voy a mostrarles una pregunta que es de la prueba de transición universitaria, para que ustedes vean si la pueden contestar, ¿ya? Según yo, sí podrían contestar. Entonces quiero ver si ustedes efectivamente podrían contestar esta pregunta, ¿ya? ¿Ya? Todos esos efectos especiales, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que poco a poco nosotros fuéramos viendo preguntas de tipo PSU, PTU, ¿cierto? De todas las pruebas, por habidas y por haber, para que ustedes vayan viendo que igual el nivel de exigencia no es tan, ¿ya? O sea, cuando ustedes algún día den la prueba, si llevan este nivel constante y están constantemente, ¿cierto?, estudiando y repasando, les va a ir bien, ¿ya? Es simplemente, ¿cierto?, prepararse y poder entender bien, ¿cierto?, todo
todo este contenido, ahí está. Entonces, acá está la pregunta. Según yo, sí podrían contestarla. ¿Ya? Y dice lo siguiente, pregunta 47. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles se localizan en... Recuerde que los pigmentos fotosensibles era, ¿cierto? Por ejemplo, la clorofila, que actúa como una antena. Una antena, ¿cierto?, que recibe a estos electrones. Entonces, esos pigmentos fotosensibles, ¿dónde se van a localizar? En la membrana, en la pared celular, en la matriz de los cloroplastos, en la membrana tilacoidal de los cloroplastos, en la membrana externa del cloroplasto. Pregunta, por si acaso, esta pregunta es del módulo común, y son preguntas de estilo esta prueba de transición. ¿Ya? ¿Ya tengo alguna respuesta? A, B, C, D, E. ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, la clorofila? Recuerden que cuando hablamos de pigmentos fotosensibles, estamos hablando de estos pigmentos, ¿cierto?, que actúan como una antena que reciben los electrones. Acá, ¿cierto?, recordar la fase luminosa. ¿Dónde se va a llevar a cabo la fase luminosa? La fase luminosa de la fotosíntesis. ¿En qué parte? Yo les dije, acá se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Alguien se acuerda? Insisto, no tendrían por qué acordarse porque es contenido avanzado, pero igual se los comenté. Entonces, simplemente para ver quién es... ¿Puede ser la D? ¿Cuál? La D. ¿La D? Sí. Muy bien. Excelente. La membrana tilacoidal de los cloroplastos. Aplauso. Muy, muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Yo sé que algunos igual lo recordaron, pero les dio como vergüenza decirlo. Pero es para que vayan viendo el nivel. No es tan avanzada, ¿cierto?, la pregunta. Y así son las preguntas de estilo PSU, PTU. ¿Ya? Todavía tienen 4 años para preparar una prueba. Pero fíjense que a partir de lo que ya hemos visto, ¿cierto?, ustedes pueden contestar preguntas así. Yo, de hecho, en todos los cursos, en todos los niveles, estoy agregando preguntas de esta prueba de transición, ¿ya? Para que vayan viendo igual que no es tan terrible, ¿cierto?, esta prueba, ¿ok? Vayan perdiendo un poco el miedo. Eso, la clase pasada habíamos visto, ¿cierto?, lo último que habíamos visto, era un poco, ¿cierto?, hablamos del método científico. Yo les comentaba, ¿cierto?, cómo nosotros los científicos, ¿eh? Cómo nosotros, ¿cierto?, llevamos a cabo el método científico. Y yo les decía que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de que, no sé, ustedes, por ejemplo, se compran un champú, ¿ya? Y es para la calvicie. No creo que ustedes se queden calvos todavía, pero imaginemos, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que tiene que ver la calvicie. Si ustedes tienen un abuelo o un papá calvo, lo más probable es que ustedes tengan calvicie, ¿ya? Es una cosa genética. Por lo tanto, ya se anduvieron asustando algunos, ¿ya? Entonces, imaginemos que están vendiendo champú para la calvicie, para los que se les cae el pelo, ¿ya? Y para que no se queden peladitos. Entonces, ustedes van y compran, ¿cierto?, en la farmacia un champú para la calvicie, y el champú, ¿cierto?, ustedes van a tener varios champús, ¿ya? Entre ellos algunos champús, ¿cierto?, de la Pachamama y natural y todo. Y otro champú, ¿cierto?, que va a decir científicamente comprobado, ¿ya? Científicamente comprobado que a las semanas, las 2 semanas, va a empezar, ¿cierto?, a fortalecerse el tallo capilar y todo eso, ¿ya? Entonces, usted, ¿cierto?, consumidor, lo más probable es que cuando vea que dice científicamente comprobado, lo más probable es que usted, entre comprar, ¿cierto?, bueno, aparte obviamente de los costos,
usted en vez de comprar, ¿cierto?, algo que no está certificado, va a comprar algo que está certificado, que dice científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque le da cierta seguridad, me imagino, ¿cierto? Hay hay una pregunta, ¿cierto?, abierta, pero obviamente que le va a dar mayor seguridad. ¿Por qué? Porque está testeado, ya sean animales, ¿cierto?, lamentablemente, o en personas. Y se ha visto, ¿cierto?, científicamente se ha comprobado que da resultados. En cambio, algo que usted compra, ¿cierto?, sin que diga científicamente comprobado, obviamente que usted va a tener la duda si va a resultar o no el producto. Claro, porque está comprobado, ¿cierto? Entonces, el hecho de que agreguen la palabra científico, usted dice, ya. Si usted, por ejemplo, cuando llegue la vacuna, ¿cierto? Cuando llegue la vacuna para el COVID y le digan, no, si está testeado, ya está comprobado que esto no tiene efectos secundarios, usted se la va a poner, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, llega una persona a vender la vacuna, ¿cierto?, del COVID, sin haberlo comprobado antes, y eso es un gran drama dentro, ¿cierto?, bueno, todos los pasos, ¿cierto?, para crear una vacuna son años y años, chiquillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tiene que testear, y después de eso tienen que ver, por ejemplo, los efectos secundarios, ¿ya? Tienen que ver, por ejemplo, no sé, pues, poner una vacuna a una mujer embarazada y ver, por ejemplo, si el bebé viene bien, si no tiene efectos secundarios, porque eso igual ha pasado, ¿ya? Que se han hecho pruebas y la verdad es que no se ha esperado el tiempo suficiente. Por eso está jodido el tema de las vacunas, porque uno tiene que esperar el tiempo suficiente como para ver si hay efectos secundarios, ¿ya? Eso, bueno, cambiando un poco el tema, pero también viendo, ¿cierto?, que todo este proceso del método científico, ¿cierto?, y la investigación propiamente tal, lleva ciertos patrones, ¿ya? Y tiene cierto tiempo y cierta rigurosidad, ¿ok? Entonces nosotros cuando hablamos de método científico, hay pasos para yo poder, ¿cierto?, abordar esto del método científico, ¿ya? Primero la observación. Yo observo un suceso, ¿ya? Y yo me voy a plantear preguntas, voy a generar hipótesis, voy a hacer un experimento y a partir de ese experimento, ¿cierto?, donde pongo a prueba todo, o sea, yo, por ejemplo, bueno, acá en Chile también se han estado viendo el tema de vacunas, creo que en llamas se ha estado viendo, ¿cierto?, que las llamas tienen cierta inmunidad hacia el COVID, hacia este virus, entonces se ha sacado cierto plasma, ya se ha sacado sistema inmunológico de las llamitas, y se ha visto, por ejemplo, se ha sometido a prueba. Entonces, obviamente las personas observaron un suceso que las llamas, por ejemplo, no les daba COVID, ¿ya? Se plantearon preguntas, generaron su propia hipótesis, lo más probable es que estas llamitas tengan un anticuerpo que de alguna manera, ¿cierto? Este anticuerpo ayuda a que no se enfermen. Tuvieron que, ya están haciendo experimentos, ¿cierto? Pero obviamente acá, bueno, acá obviamente en Chile, esto es para generar un poco de debate acerca de los recursos que nosotros como país, ¿cierto?, le damos a la ciencia. Lamentablemente, estas personas que están trabajando en este experimento postularon a fondo y las platas no llegaron, ¿ya? Entonces, hasta ahí quedó el experimento. ¿Por qué? Porque obviamente ellos para conducir el experimento necesitan recursos. Entonces ahí hay un problema en cuanto a país de por qué, por ejemplo, no hemos avanzado tanto en ciencia, porque necesitamos más inversión, ¿ya? Por lo tanto, ustedes algún día cuando elijan presidente y, bueno, elijan, ¿cierto?, a los futuros políticos, tienen que tener una mirada acerca también de la ciencia, ¿ya? Hay buenos científicos en Chile, pero se tienen que invertir muchos más recursos en ciencia, y eso es necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien la materia prima está, lo que pasa es que no están los recursos, ¿ok? Entonces ahí hay un punto importante. Entonces ellos, ¿cierto?, hicieron varios experimentos, sacaron sus conclusiones y han reportado ya resultados acerca de lo que se ha observado, ¿ya? Entonces, así, ¿cierto?, los científicos trabajan, este es el método científico. Entonces, si yo soy científico, ¿cierto?, y quiero ver, no sé, pues, la cura para el cáncer, por ejemplo, voy a tener que observar, por ejemplo, una plantita de, no sé, del occidente,
voy a observar la plantita, voy a plantearme preguntas, voy a generar hipótesis acerca de esa plantita, ¿ya? Voy a conducir el experimento, voy a, obviamente, primero, ¿cierto? Voy a trabajar con ratas con cáncer y le voy a inyectar, por ejemplo, no sé, por principio activo, que es el medicamento, ¿cierto? Como concentradito, se lo voy a inyectar a la ratita y voy a ver qué respuesta genera. Si, por ejemplo, elimina las células cancerígenas, voy a sacar mis conclusiones y voy a reportar los resultados. ¿Ya? Y luego, obviamente, ahí vienen los pasos, los nuevos pasos a seguir. Ya empiezo, ¿cierto?, a aumentar. Ya si trabajé con rata, voy a tener que trabajar con perros, luego voy a tener que trabajar, ¿cierto?, con, no sé, monos, ¿ya? Y finalmente yo voy a inyectar a personas, ¿ya? Y primero voy a inyectar a personas sanas y luego voy a poder inyectar a personas con cáncer, propiamente tal. Esos son como los pasos. Y obviamente todos esos pasos, ¿cierto?, requieren cierto tiempo. Y más aún, si llegara ese medicamento, ¿cierto?, a cierto país, el país tiene instituciones que tienen que validar también ese medicamento, ¿ya? Entonces, esos son más o menos los pasos del método científico, ¿ya? Entonces, chiquilines, yo ayer o antes de ayer, creo, subí una guía. La guía 10 no se entrega. La guía 11 no se entrega. Recuerden que la guía 10 y 11 son de aprendizaje, ¿ya? Entonces nosotros, ya cierto, durante estos días, guía 10 y 11, nosotros ya hemos trabajado más o menos en este tema, ¿cierto?, de transporte de membranas, ¿cierto?, intercambios de materiales, hemos trabajado, ¿cierto?, en este proceso de la fotosíntesis también, que como bien les comentaba, nosotros vamos a ahondar más, ¿cierto?, ya en primero medio, acerca de este tema de la fotosíntesis. Pero en general, ¿cierto? Yo el sábado creo que subí esta guía, que es la guía 10, que habla acerca, ¿cierto?, un poco más de la fotosíntesis y algunos ciertos conceptos que hemos visto en clase, ¿ya? La guía 11 va a ser acerca, le voy a dar un mayor énfasis, ¿cierto?, a todo el tema de transporte y estructura de membrana, ¿ya? Y ya obviamente la guía 12 va a ser la guía evaluada. ¿Ya? Pero ahí les voy a estar comentando el miércoles cuando voy a subir la guía, porque primero que todo, antes de volver a enviar otra guía, tenemos que hacer un resumen, ¿ya? Tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos visto, en pos también de las personas que ahora se han podido conectar y todo, ¿ya? Algunas de estas preguntas ya las hemos visto en clase, ¿ya? Y bueno, acá que es importante, que también algunas de estas preguntas van a entrar en la guía 12, ¿ya? Que es la guía que ustedes me tienen que enviar, ¿ok? Ya hemos descrito, por ejemplo, cuál es la característica de un organismo autótrofo, ¿ya? Sabemos más o menos, ¿cierto?, cuál es la diferencia entre una fase dependiente de la luz y una fase independiente de la luz, ¿ya? También sabemos, ¿cierto?, que dependiendo del tipo de planta, es como va a reaccionar frente, ¿cierto?, a distinta temperatura, frente a distinta intensidad de la luz. Si la planta, por ejemplo, está en una condición... La guía 10 no es evaluada, es una guía de aprendizaje. La guía 11 tampoco es evaluada, es de aprendizaje, ya es de contenido. Es un resumen del contenido que hemos visto y obviamente acá, ¿cierto?, incluye algunas preguntas, ¿ya? Que es para, a partir, ¿cierto?, de lo que leyeron acá, pueden responder estas preguntas, ¿ya? Que esto también les va a servir para primero medio, ¿ok? ¿Ok? Ya, entonces muchas de estas preguntas ya las hemos respondido, ya hemos trabajado con ellas en clases, ¿ya? Pero esto es cierto para sintetizar ya nuestros conocimientos, ¿ok? Entonces, eso sería cierto para ir ya terminando con esta unidad. ¿Qué unidad vamos a empezar a ver ahora?
¿Qué unidad vamos a empezar a ver ahora, cierto? Vamos a empezar a ver lo siguiente. Acá, bueno, quería mostrarles, como les dije, la guía 10, que no se manda, es una guía de aprendizaje, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Para los que no me escucharon, que justo estaban mirando la tele, estaban tomando desayuno, o quién sabe qué, ¿ya? Entonces, de nuevo, la guía 10 no se manda, es de aprendizaje, ¿ya? La guía 11 no se manda, de aprendizaje. La guía 12 es la que es evaluada, ¿ya? La que yo voy a evaluar para ver cómo vamos avanzando y si se han entendido los conceptos, ¿ya? Entonces, acá vamos a empezar con la unidad 3, ¿ya? Nosotros en esta parte vamos a ver electricidad y calor, ¿ya? Vamos a ver electricidad y calor. Y después de esto vamos a empezar a ver química, que es mi fuerte, ¿ya? Me encanta la química, así que vamos a ver química. ¿Ok? Entonces hemos pasado por todo, pasamos por biología, física, ¿cierto? Y química, ¿ya? Con química vamos a terminar, que sería la unidad 4, ¿ok? Entonces ahí vamos a ver la tabla periódica, configuración electrónica, ¿ya? Y ahí serán felices, o muy infelices, ¿ya? Entonces, para comenzar con nuestro contenido, ya, a ver, Maximiliano acaba de llegar. Estamos viendo un video sobre veces que un rayo cayó en Machita is down. We felt Wacha in our county once it shattered. We're up in the main stand, and down if we can see it again. This was Loketo, and there you can feel it. And look at everybody just collapsing. Even the referee, Mr. Mott. Epa, ¿viste el relámpago? Impresionante. Uy, algo pasó. Algo pasó sí. con un jugador. Ha caído, sí. Yo cuando te decía, mira el Algo pasó con relámpago. un futbolista. Compañeros. Sí, adelante. Compañeros, sí, lamentable, al parecer una descarga eléctrica ha caído en el escenario deportivo. Hay un jugador tendido del Sport Águila. Eso es lo que digo. El asistente de Oriente también se retira cojeando. Está tendido también, hay varios jugadores que están cojeando. Al parecer la descarga ha caído en el terreno de juego y continúa la descarga eléctrica. La ambulancia en este momento se está trasladando ya para poder evacuar a este jugador del Sport Águila. Y el árbitro... Epa, ¿viste el relámpago? Impresionante. Epa, ¿viste el relámpago? Impresionante. Entonces, acá, vamos a avanzar un poquito. Ya. Entonces la pregunta es, chicos, ¿qué creen que pasó acá? O chicas, hasta que igual pueden jugar a la pelota. Pues. ¿Qué pasó acá?
Porque, por ejemplo, no todos los jugadores, ¿cierto?, sufrieron esa descarga, ¿cierto? De hecho, ahí no salía un caso, pero hubo un caso que... sí, claro. Juan Diego dice, nunca inicies un partido en un día lluvioso muy nublado porque puede ser que caiga un rayo. ¿Ya? Yo recuerdo, no encontré el video, pero recuerdo que hace años atrás hubo un caso de unos futbolistas. Imagínense, no sé, pues Chile versus Colombia, no sé, México, ¿ya? Y resulta que los jugadores solamente, cayó un rayo, ¿cierto? Y todos los jugadores de ese país, no me acuerdo qué país era, y no era Chile tampoco, pero todos los jugadores cayeron, de ese país, por ejemplo, no sé, México, ¿ya? Cayeron. Y los otros jugadores del otro país quedaron bien intactos en la cancha. Y esos jugadores de ese país que cayeron al suelo sufrieron una descarga eléctrica. No me acuerdo si murieron o... pero fue bien trágico. Profe, ¿Sí? yo dudo que haya sido un rayo porque yo pude alcanzar a ver que básicamente se puso en blanco todo, lo que quiere decir que es un efecto del rayo, aunque lo único que no entiendo y no sé es por qué no se pueden ver los rayos. Y Ya. solamente el único que se puede ver solamente es que se pone en blanco todo, o pone Sí, es un un poco efecto en raro ver un blanco, rayo si son indicando súper que rápido y en cámara sería muy difícil algo con capturarlo. descarga cayó. Ya. Ahí escuché a otro compañero hablando encima, así que no entendí lo último. Pero como les preguntaba, ¿cierto? El tema va más allá. ¿Qué es lo que creen que sucedió? ¿Por qué ciertos jugadores cayeron, ¿cierto?, del impacto? ¿Y por qué otros jugadores no? ¿Por qué a un jugador, por ejemplo, le llegó la descarga y a otro no? Esa es la Profe, diferencia. ¿Mm? esto no sé yo si está confirmado, pero yo creo que en mi opinión podría explicar más o menos, o sea, entre comillas, más o menos el por qué algunos jugadores cayeron y no por la descarga eléctrica del rayo. ¿Ya? Eso se debe a que básicamente cuando tú recibes una descarga eléctrica, ya sea de electricidad o de un rayo cualquiera, pues básicamente tu cuerpo empieza a recibir descargas de energía altas y puede hacer que básicamente tu cuerpo pierda fuerzas y te tires y te caigas en el suelo. Eso se debe a que te fallan algunos componentes en el cuerpo. Y si es posible y si la descarga fue fuerte, pues básicamente el cuerpo intenta recuperarse de esa descarga, pero al ver que es demasiado fuerte, dependiendo de la cantidad de voltios que hayas recibido, pues puede ser que tu cuerpo ya no soporte más y se detenga del todo. O pero esto yo lo vi en un video en YouTube hace bastante tiempo, en el que cuando recibías una descarga eléctrica, las posibilidades de sobrevivir son bajas dependiendo de la cantidad de voltios que hayas recibido. Y cuando básicamente ya hayas recibido la descarga, pues tu cuerpo se pone más débil. O sea, lo que quiere decir que básicamente pierdes demasiadas fuerzas y cualquier cosa que te asuste, pues te podría dar un infarto. O en conclusión, si la descarga fue fuerte, las posibilidades de que mueras son altas, pero si has sobrevivido, pues tendrás menos fuerzas y básicamente estarás bastante debilitado. Sí. Y en La el caso de pregunta, no caer en el suelo, lo que quiere decir es que la descarga no fue tan fuerte o tu cuerpo ha podido resistir a toda esa descarga. O sí, sea, en conclusión, podría decir que algunos jugadores no cayeron porque no recibieron tantos voltios, entre comillas, no recibieron tantos voltios. exactamente. O sea, hay veces que cuando recibes menos voltios, pues tu cuerpo automáticamente pues hace que se caiga. Digamos que tú te caes, aunque la descarga no haya sido fuerte. Eso se puede deber a que
básicamente le dio como a tu cuerpo un ataque sorpresa. Sí, sí, muy bien. O sea Ya. que básicamente no estaba alerta y por eso se cayó. O sea, Sí, podríamos decir pero que también, el resultado de esto podría ser como algo parte del sistema nervioso o la cantidad de descarga, podríamos decir. Es que no estoy muy seguro de esto. No estoy tan ya. metido en el tema. Sí, Pero esta mira, información también la saqué de un video de YouTube en el cual yo había visto desde hace tiempo, en el que sí, explicaba tiene razón. qué le pasa a tu cuerpo si recibes la energía de un rayo. Sí, está bien. Acá sí comentar, yo no sé si hay alguien que juegue fútbol. Pero si hay alguien que juegue fútbol acá de las chiquillas o de los chiquillos, ¿cierto? Hay ciertas zapatillas, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llaman esos clavitos que lleva abajo la zapatilla, de hecho lo estaba buscando ahora para ver cómo se llamaban, pero antiguamente esos clavitos, ¿cierto? Eran de metal, ya no se hacen, creo, de metal, por lo mismo, ¿ya? El metal nosotros vamos a ver que es un conductor. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, les comento, ¿cierto? Que este caso de las personas que cayeron y que pensaron que era una brujería, de hecho, en ese momento pensaron que era una brujería, porque todos los Profe, jugadores de ese grupo, escúchame, todos los jugadores de ese grupo, ¿cierto? Al caer al piso y recibir una descarga, y los otros jugadores de los otros países, ¿cierto? Quedar todos parados, obviamente que dijeron que era como una brujería, algo extraño. Fue muy raro, ¿ya? Que simplemente los jugadores del otro país, ¿cierto?, hayan recibido como esa descarga eléctrica. Y claro, después analizando la situación, esos jugadores de ese país llevaban estos zapatos especiales con metales dentro. Entonces, al caer, ¿cierto?, este rayo, eh, ellos actuaron, ¿cierto?, como conductores, y ahora vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Fueron como el puente, y esos electrones, ¿cierto?, que cayeron en la cancha, ellos fueron como el puente para conectarlo a tierra. Eso lo vamos a entender después. Por lo tanto, ¿cierto? Por eso es importante, si ustedes se levantan en la noche, y esto es para ir terminando, si ustedes se levantan en la noche y prenden, por ejemplo, prenden la luz en el baño, y justamente está mojado el baño, y están a patita descalza, ¿cierto? Se les puede dar la corriente, ¿ya? De hecho, ha pasado muchos casos de personas que se han electrocutado así. Entonces, ustedes tienen que usar pantuflas. ¿Y por qué tienen que usar pantuflas? Porque de esa manera, ¿cierto? No, los electrones de la Tierra, ¿cierto?, no pasan hacia ustedes, ¿ya? Nosotros tenemos electrones, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, hay un sitio abierto y justamente están cayendo rayos, ¿ya? Como nosotros también, ¿cierto?, tenemos electrones, en cierta manera, vamos a atraer, ¿cierto?, esos electrones de los rayos, ¿ya? Y si hay un árbol, bueno, el árbol nos va a proteger, ¿cierto? Pero lo más probable es que si es un sitio abierto y están justamente cayendo rayos, lo más probable es que le caiga un rayo, ¿ya? Y por eso existen los profe, pararrayos. Dígame, espérese, deje ver el toperoles, eso. Gracias, Rodrigo. Toperoles. Exactamente, eso es lo que tienen esos toperoles, eran de metal, los que llevaba ese grupo. Y de hecho, desde ahí que ya son como sintéticos, ¿ya? profe. Dígame. ¿Esta unidad va a tratar sobre las cargas y descargas eléctricas o en pocas palabras sobre la electricidad y cómo ésta se maneja y todo eso? Claro, vamos a ver la electricidad, vamos a ver métodos, por ejemplo, de electrización, ¿ya? Vamos a también a tomar el tema, ¿cierto?, del átomo, los electrones, los protones, neutrones, ¿cierto? Cuando algo está cargado, cuando algo está Profe, neutro. Dígame. hablando sobre electricidad me hizo recordar algo que me ha pasado, nomás creo que recuerdo hace 2 años me pasó, ¿Qué le pasó? que me ocurrió una experiencia bastante similar a sobre las descargas de electricidad. Me ha pasado una experiencia en la cual casi me llevaba a la muerte, pero que con suerte he podido sobrevivir. En lo Mm, cual ha pasado en una noche, creo que en 2017, ¿ya? cuando yo quería cargar
lo que vendría siendo mi consola portátil como de costumbre, cuando yo ¿Ya? conecté primero el cargador a un puerto en el cual al principio yo no sabía que estaba malo, y el cual cuando yo conecté el cargador a ese puerto el cual estaba malo, automáticamente, ¡pam!, saltó una descarga de electricidad en la cual hizo que se fuera la luz de mi casa. Y aparte, lo peor es que yo estaba agarrando el cargador y yo había visto una chispa bastante grande de electricidad. Y yo lo único que no sabía era cómo había sobrevivido a eso. O sea, lo único que eso se debía a que ese puerto estaba malo, y si se conectaba a algo, pues básicamente se sobrecargaba y hacía que todo corte circuito a todo. Al final yo me asusté bastante y yo no podía creer que había sobrevivido. O sea, en pocas No, palabras, lo más probable es que si hubiese cuando estado descalzo, conecté el no lo cargador hubiese casi contado. moría. Oye, Yo casi moría en eso, pero Juan que Diego, con suerte he podido sobrevivir. sí, Si no sobreviví, no estaría aquí. no, sí, pues me imagino, si se fue O sea, la eso fue pura electricidad de tu suerte. casa, sí. De hecho, si hubiese estado descalzo, lo más probable es que estabas con zapatos. Entonces, por eso es importante que ustedes estén con zapatos. Lo digo para mí también. Ya cuando uno va a prender la luz y todo, tiene que estar con zapatos. ¿Por qué? Porque los zapatos, al ser de plástico o cualquier otro material, van a actuar como aislantes. ¿Ya? Pero si tú hubieses estado descalzo y hubiese llegado a esa descarga, tú hubieses sido el que transporta esas descargas eléctricas. Entonces hubiese sido un conductor de electricidad. Y lo más probable es que ahí te hubiese dado la descarga y hubiese muerto, como tú dices, ¿ya? Producto de esa descarga, de esa cantidad de voltaje que llegó. Pero todos estos conceptos los vamos a ir viendo de acuerdo a las clases, pero igual, bueno, recordar siempre importante, ¿cierto? Usen zapatos, ¿ya? Usen zapatitos para aprender todo lo que sea, que tenga electricidad, ¿ya? Eso. Entonces ya el miércoles, ¿cierto? Vamos a empezar de lleno a ver esta tercera unidad y vamos a recordar ciertos conceptos importantes que ya hemos visto. Profe, Dígame. le quiero preguntar algo sobre algo que se había dicho en el grupo de octavo básico del colegio, en el que debido a la muerte de una